Señor, por darnos el poder recibir la enseñanza esta noche, que sea enseñado por el Señor. Oremos juntos. Señor, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos da poder ser enseñado por ti, Señor. Esta noche recibe la gloria y la honra, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Ven con nosotros, enséñanos, háblanos, Señor. Te lo pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Estamos avanzando en nuestro tema, o el estudio de nuestro tema, el camino de la vida. Y hemos estado hablando de la nueva vida en Cristo. Y la semana pasada hemos hablado de la necesidad para uno que quiere volverse o quiere ser una nueva criatura, la necesidad, uno, de conocer un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Y hemos dicho que el arrepentimiento verdadero, añadido a la fe en nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos ayuda a poder entrar en una experiencia genuina con el Señor. Aleluya. Entonces, cuando uno se ha arrepentido de manera verdadera, la persona va a experimentar una fe auténtica. Y la fe auténtica de nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar a una experiencia real con el Señor. Y hemos dicho que cuando uno se ha arrepentido y ha recibido a Jesucristo, o ha tenido el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, uno dice que la persona ha creído. Ahora, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 12, que más a lo que lo recibieron, a lo que creen en su nombre. Es decir, cuando uno ha creído, él debe recibir al Señor. Él debe entrar en esta experiencia con el Señor. Eso es lo que hemos tocado hasta aquí. Ahora, hoy vamos a ver cuando uno se ha arrepentido, ¿cuáles son las marcas del convertido? ¿Cómo uno puede asegurarse que realmente él ha conocido el arrepentimiento? ¿Cuáles son las marcas? La primera marca de alguien que se ha arrepentido o de alguien que se ha convertido, la primera marca es un amor sin reservas hacia el Señor. Aleluya. Un amor sin reserva. Y este amor es el Espíritu Santo que lo derrama en el corazón de aquel que se ha arrepentido, de aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es lo que nos dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 5. Romanos 5, 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Adelante.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hay un amor sin ninguna reserva en el corazón de la persona que ha creído y ha recibido a Jesucristo. La persona ama al Señor. Un amor fluye en su corazón. Y él ama al Señor. Aleluya. Y él ama al Señor sin ninguna reserva. Sin ninguna reserva. Aleluya. Y eso es lo que se llama el amor vertical. El amor que tenemos nosotros hacia el Señor. Cuando el Cristo entra en el corazón de la persona, o la persona es invitada a Cristo en su corazón, entonces Cristo trae un amor. El Espíritu de Dios trae un amor dentro de la persona. Un amor para Dios. Y no solamente un amor para Dios, pero la persona ama a los hijos de Dios. La persona ama a todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y como Salvador. El amor hacia los hermanos. No importa de qué congregación ellos estén, pero hay un amor sobrenatural de Dios que rompe toda barrera y permite que la persona acceda a otra persona que ha recibido a Cristo Jesús. Aleluya. Por esa razón que el apóstol decía que no hay ni griego ni judío. Aleluya. Dios nos ha salvado. Dice Apocalipsis, el capítulo 5, que por su sangre Cristo redimió a los hombres de toda raza, de toda nación, de toda lengua, toda tribu, y ha hecho de ellos un solo pueblo. Entonces hay un amor supremo, un amor profundo, un amor sin reserva hacia Dios, y hay un amor profundo hacia los hermanos. Por esta razón que el apóstol Juan lo dice en el libro de 1 Juan capítulo 3. Primera carta de Juan. El capítulo 3. Lee el versículo 1. Y luego vas a leer el versículo 10. El versículo 1 de Juan. Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, lee el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Uno puede decir, yo soy de Dios, pero no amo a mi hermano. Aleluya. Mira cuál gran amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí dice, todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. Entonces hay un amor profundo hacia los hermanos para aquel que ha recibido a Jesús. Él ama a los hermanos. Cuando él sabe que esta persona es un hijo de Dios, hay algo que fluye.
¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo padre. ¿Sí? Los hijos de un mismo padre se aman. Y la persona ama a Dios. Y otra marca de aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador es que la persona sigue al Señor, venga lo que venga. La persona sigue al Señor, cuesta lo que cuesta. La persona está dispuesta a obedecer. Si él pudiera morir por el Señor, lo va a hacer. Aleluya. El apóstol Juan nos lo dice, el Señor Jesucristo lo dice en el libro de Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Del versículo 26 a 27. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Amén. Ustedes no me siguen porque no sois parte de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuesta lo que cuesta, la persona que se ha arrepentido y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sigue a Jesús. Sigue a Jesús, no importa el precio a pagar. Aleluya. Esas son las marcas de aquel que ha recibido a Jesús. Un amor para el Señor. Obvio, este amor para el Señor significa que cuando uno ama a alguien, él debe hacer todo para no entristecer el corazón de la persona. Este amor se va a traducir por una separación, alejamiento del pecado. Un amor que nos lleva a fluir hacia el Señor. Pero un amor que nos lleva también a fluir hacia aquellos que han sido salvados o rescatados por Cristo Jesús. Y la disposición como una oveja a seguir al pastor. Mi oveja oye mi voz y me sigue. Yo le doy vida eterna y no perecerá más. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que podemos ver como marca de una conversión verdadera. Alguien que se ha convertido. Alguien que ha creído. Esas son las marcas. Cuando uno dice que él ha recibido a Jesús, se ve. Si uno no ama al Señor, si uno no fluye hacia el Señor, si uno no ama la presencia del Señor, si uno no ama la cosa del Señor, él ha creído. Aleluya. Ahora lo que podemos ver ahora es cuál es la posición de aquel que es parte de la nueva creación. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el estatuto de aquel que es parte de la nueva creación? Aleluya. Porque hay una postura, hay una posición, hay privilegios, hay la ventaja, hay nuestra posición cuando hemos recibido a Jesucristo. Aleluya. Y hoy vamos a tocar el primer punto. El primer punto es lo que vamos a llamar la justificación. La justificación. La justificación.
¿Qué significa aquí la justificación? La justificación significa que tú eras culpable. Amén. Amén. Pero ante un juez, tú sales de ahí no culpable. ¿Por qué? Porque alguien pagó el precio. Amén. Amén. Eso es lo que se llama la justificación. La justificación significa que yo era culpable. Y la culpabilidad era tal que debería recibir yo el castigo debido a mis acciones. Pero de culpable que yo era, alguien ha hecho de mí no culpable. La justificación es hacer a alguien de culpable, no culpable, ante un juez. Aleluya. Amén. Y es lo que el Señor Jesús ha hecho. Es decir, es como si alguien estaba condenado a muerte. Su sentencia era la muerte sobre la hoja, ahorcado, sobre una madera. Y mientras que uno estaba ya dispuesto a llevar a la persona a la hoja para ahorcarlo, para matarlo, entonces el hijo del mismo juez viene y decide morir en el lugar del criminal. El hijo del mismo juez decide tomar el lugar de aquel que era culpable. Y él dice, como es una ley, aquel que merece la muerte debería morir. Y como sí o sí era necesario que la ley se cumpla, entonces para que todo sea resuelto, alguien tiene que morir. Entonces el hijo del juez decide, yo voy a morir, yo voy a entregar mi vida en el lugar de la persona que era culpable. Entonces uno libera a la persona culpable y uno agarra el hijo del juez que es no culpable y lo ahoga. Es lo que Cristo Jesús ha hecho. Nosotros, todos nosotros somos culpables y merecemos la muerte delante del juez que es Dios. Pero su hijo aceptó cargar sobre él nuestra culpa a fin de que nosotros podamos ser libres. Romanos capítulo 5, para entender mejor eso. Romanos capítulo 5. El versículo 9. Romanos capítulo 5, el versículo 9. Adelante. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Lee Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios.
Aleluya. Amén. Justificado por la fe, ahora esta justificación nos trae la paz. Nosotros que éramos condenados, ahora tenemos la paz para con Dios. Aleluya. Amén. Él hizo caer la sangre de Cristo Jesús sobre todos nosotros. O Él hizo caer nuestro pecado sobre Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Cristo derramó su sangre para que seamos justificados, para que seamos justos, aun que hemos pecado. Aleluya. Amén. Es lo que se lo ha hecho. Si leemos en el libro de Isaías capítulo 53, el versículo 6. Isaías 53, 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Éramos descarriados. Cada uno iba a su rebeldía, a su desobediencia. Y Jehová cargó sobre él el pecado de nosotros. Aleluya. Amén. Primera de Pedro capítulo, el capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. El versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Segundo de Corintios. Segundo de Corintios. El capítulo 5. El versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Él que no cometió pecado, se hizo el mismo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Esa es la justificación. Y es nuestra primera posición en Cristo Jesús. Nuestro primer estatuto en Cristo Jesús. Nosotros éramos culpables. Cristo ha hecho de nosotros no culpables. Aleluya. Amén. Nosotros éramos dignos de la condenación. Pero Cristo pagó el precio por nosotros. Ahora justificado por la fe en Él, tenemos la paz con Dios. Esa es la primera postura, primera posición que tenemos, que cada hijo de Dios debe saber que tiene. Entonces ya, por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8,
Ahora pues, ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Aleluya. Ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Justificado. Entonces, oremos para que eso nos sirva por entender esta verdad. Nuestra primera postura delante del Señor. Nuestro primer lugar, como beneficio, como ventaja delante del Señor. La justificación. Entonces, no tiene que vivir bajo el remordimiento de tus pecados pasados. Amén. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó el precio por eso. Amén. Pero eso es para aquellos que realmente se han arrepentido y han recibido de Cristo Jesús. Como hemos visto, cómo volverse una nueva criatura. O cuál es la postura de una nueva criatura en Cristo. Entonces, oremos que eso nos haga poder entender esto y a poder entrar en esta herencia, en nuestra herencia. La justificación por la fe. Ya no somos culpables de los pecados que hemos cometido por el pasado. Ya no hay condenación para nosotros, porque Cristo pagó el precio. Él nos ha hecho justo delante de Dios, aunque nosotros éramos injustos. Oremos que eso nos ayude a poder entender esta vida. Oremos. Señor, clamamos a ti. Señor, te suplico, Señor, que este punto, Señor, de la justificación sea bien entendido, Señor. Pagaste el precio, te cargaste de nuestros pecados, Señor, a fin de que delante de ti, Señor, que seamos no culpables. Gracias, porque justificado tenemos la paz con Dios. Y gracias por la marca de un verdadero convertido, el amor para el Señor, el amor para los hermanos y el compromiso a seguir al Señor. Cuesta lo que cuesta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Como vemos, bienes para nuestra oración. Bendiciones.